autoridad fiscal especial, Juan Crucero, su señoría. Con las partes querellantes. ¿Por cuántos querellantes está actuando usted? Su señoría, hay un universo aproximado de 364 querellantes. ¿Cuánto? 364 querellantes ABP, sujeto a una presentación que se hizo, de la cual usted está en conocimiento, que aún no se ha resuelto. En consecuencia, habría que determinar bien. Una presentación que no se ha resuelto. ¿Y cuándo fue eso? El abogado Rodrigo Ortiz presentó una serie de ratificación de lo obrado por él en relación a ciertas personas que vinieron al tribunal y revocación de poderes. Respecto de esas personas, hay 27 que coinciden con personas que nosotros representamos el poder el día de ayer mediante notificación de resolución que hizo el tribunal a estas partes. Ah, pero que escuché que no se haya resuelto. Sí, Lo que pasa es que nosotros hicimos una petición de que el destino de estas personas... ¿Es escrito por cual ustedes piden algo? Que tuvo presente la revocación del abogado y entendemos Ya. que en ese caso había que arrestar a estas 27 personas en común. Informe del colega Benítez. Sí, bueno, bien. señoría. Y de los señores Benítez, Paz y Villalobos, ¿quién va a actuar en la audiencia? Reitero, buenos días a todos. Buenos días, magistrado. José Carlos Mancilla, y también me asiste la colega Constanza Hernández Castillo. Informe. Ya comparece el abogado Ignacio Pinto Basaure en representación de don Pedro Luis Larraza Alberdi, en representación de don Matías Izquierdo Menéndez, Alfonso Villar Sánchez y don Luis Bravo Garretón. Alfonso Villar Sánchez, en virtud además de sendas escrituras de mandato judicial que voy a presentar este acto a su señoría. Una es de 8 de mayo del 2015, otorgada por don Matías Izquierdo en la notaría de Igor Andrés. ¿Puede implicarse? Sí, señoría. Ya. Esta parte entiende que en virtud del artículo 195, número 8 del Código Orgánico de Tribunales, en relación específicamente con el artículo 75 del Código Procesal Penal, a su señoría, actuando como tribunal unipersonal, le afecta justamente la inhabilidad del artículo ya precitado. Esto es que haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia. Este va a hacer alegaciones en relación con el artículo 93, letra F del Código Procesal Penal, va a ser alegaciones que dicen relación con alegaciones de excepciones, de previo y especial pronunciamiento. Letra D, la falta de autorización para proceder criminalmente. Y además también en las discusiones respecto del cual su señoría ha hecho en muchos casos una extensa argumentación y a su conocimiento. En ese sentido, señoría, para efectos de cumplir justamente el Código de Procedimiento Civil, en resolución de los hechos, ¿no es cierto?, por las alegaciones anteriores. Esa es una primera razón. Se está planteando una incidencia de implicancia. ¿Cómo se hace entonces? ¿Sí? O sea, debo entender que la cuestión pendiente para el incidentista es... Tenemos un equipo de sistema de
Eso es insostenible para cualquier sistema de organización judicial, pues implicaría que en cada solicitud que pueda formularse, el juez que la resuelva resultaría implicado. Y si en algún momento la petición se renueva, habría que recurrir a otro juez para resolverla. El concepto de cuestión pendiente está obviamente referido al asunto principal del proceso, que en el caso de Marras pasa por el conocimiento y resolución de las acusaciones deducidas en autos, lo que debiera importar un pronunciamiento ya de condena o bien de absolución. Y, como es del caso que este tribunal no ha manifestado de modo alguno dictamen sobre aquello que sí es la cuestión pendiente, claramente, en su parecer, no ha incurrido en la causal de implicancia que se reclama. La competencia para conocer de incidencias está dada por vía consecuencial, a partir de una de las reglas de la competencia, llamada de la extensión, contenida en nuestra legislación en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales. Y por ende, siempre habrá de mantenerse vigente esta competencia en cuanto a la competencia para conocer del asunto principal se mantenga también vigente. Cuarto proceso. Y no por ello, el juez que la resuelva habrá de ser implicado, habrá de incurrir en implicancia. Así, verbigracia, un juez que dentro de un proceso penal se pronuncia sobre la petición de prisión preventiva, disponiéndola o denegándola, no por ello queda implicado para volver a pronunciarse sobre ella. Si se pretendiera que así fuere, no habría tribunal de alzada que resistiera esta situación, pues en definitiva los señores ministros de la Corte de Apelaciones respectiva, de esta ciudad por ejemplo, quedarían implicados cada vez que se pronuncian de alguna incidencia en la materia. Y habría que entender entonces que una eventual próxima apelación de prisión preventiva tendrían que ver y resolver a otros ministros, o incluso otra corte. Más aún, en el propio incidente de implicancia que ya hubo de resolver la Ilustrísima Corte en un asunto vinculado a este proceso, quedaron inhabilitados para resolver entonces otro eventual futuro incidente de implicancia, como podría ser este mismo incluso. Eso, el concepto de este tribunal, es insostenible, al extremo que pudiera llegarse incluso a que no hubiera tribunal habilitado para resolver el asunto. Quinto, con todo, si alguien quisiera sostener que puede haber implicancia por decisiones en meros incidentes, en el caso de Marras se alude como fundamento de la solicitud a decisiones que habría adoptado esta judicatura desechando incidencias que ahora quieren renovarse en su petición. Ello importaría aceptar que las decisiones entonces que fallaron tales incidencias no fueron sentencias interlocutorias al menos, mucho menos definitivas. Comprender que aquella resolución que falló es un auto. Como es el caso que la implicancia pasa por resolver con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia, al no haber sido una sentencia aquella citada, sino que solo un auto, no puede tener lugar tampoco entonces la inhabilidad que se quiere. Sexto, que siendo indiscutible para este tribunal que la causal de implicancia alegada, así como cualquier otra de las contenidas en nuestro orden jurídico, dice relación con un eventual dictamen anticipado acerca de la cuestión principal y no de incidencias del proceso, se habrá de resolver entonces conforme a tal condición. Por lo razonado, normas citadas y lo que disponen los artículos 194, 195 numeral octavo y 202 del Código Orgánico de Tribunales, en armonía con lo que previene el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza con costas la solicitud de implicancia formulada por las defensas de los acusados señores Dick, Bravo Herreros, Izquierdo, Vial y Bravo Garretón. Conforme a lo resuelto entonces, y sin perjuicio de lo anticipado, correspondería llevar a cabo la preparación del juicio oral
juicio de las peticiones que, previo a la propia discusión de pruebas, puedan tener lugar según los planteamientos presentados en esta misma audiencia. Magistrado, el documento que se esgrimió por esta parte para pedir esta audiencia, conforme, ¿no es cierto?, a lo mismo que señalado. Hago presente, ¿no es cierto?, que esta defensa, conforme al 264, tomará la resolución de la En los mismos términos, magistrado. Gracias, magistrado, por haber manifestado en cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiera hecho con conocimiento de ella, se resume de cualquier modo, razón, magistrado, a lo indicado por la lata de resolución contundente, primero que nada porque precluyó su posibilidad, y en lo segundo lo hace amistoso en el sentido de que se comerá el 10. Porque de modo su dictamen sobre una cuestión pendiente, pero que habla de conocimiento en defensa del querellado, no se da la especie por las razones antes dichas y la suya resolución, donde el destinador de los intervinientes hemos esbozado nuestros propios argumentos, en algunos bien. Se reiteran en el 195 y 196. Y creo que Es causal de reposición. Lo cierto es que ya en las aulas universitarias se nos hablaba de lo semejantes que son estas causales, pero que no importan necesariamente un mismo contenido. Efectivamente, el artículo 196, número 10, también inhabilita para conocer de un asunto al juez que pueda haber manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, y hasta ahí estamos en los mismos términos que en la causal de implicancia ya analizada, ya rechazada, pero en este caso cuando lo haga con conocimiento de la cuestión pendiente, a diferencia del caso anterior de implicancia, en que la causal de implicancia en la que el juez puede caer es la de manifestar la opinión sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia, que si lo llevamos al actual proceso penal que nos rige, lo cierto es que cuesta imaginar que un juez pueda tener de antemano al juicio oral los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia, porque precisamente los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia son las pruebas que se rinden y todo el argumento y el debate que se produce en un juicio oral. Por lo tanto, difícilmente puede un juez de un proceso penal caer en una situación de implicancia conforme al nuevo juicio penal que nos rige. Pero bueno, independiente de eso, en cambio, en la causal de implicancia, la opinión anticipada sobre la cuestión pendiente basta que se haya hecho con conocimiento de esa cuestión pendiente. De momento, entonces, valga decir, en armonía con todo lo ya referido a título argumentativo para rechazar la solicitud de implicancia, sobre todo en aquel punto en que este tribunal entiende que la cuestión pendiente es el asunto principal y neurálgico de un proceso penal, cuál es, en este caso, la acusación o las acusaciones que se han deducido en contra de 5 personas y que son las que debe resolver este proceso penal por vía de absolución o de condena. Este tribunal, primero ante todo, declara ni siquiera conocer exactamente o medularmente los términos de las acusaciones deducidas, más allá de ciertas providencias que ha librado en su labor diaria de despacho. No hay un conocimiento profundo más allá de la mera lectura de los libros acusatorios, pero si quisiera entenderse que eso pasa por el conocimiento de los antecedentes propios de las acusaciones, entonces este tribunal, claro, tendría que decir que sí conoce los liberos acusatorios y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya hay un conocimiento previo de la cuestión pendiente. Pero a su vez, y aquí el meollo del asunto, advierte que este tribunal en manera alguna en las decisiones que ha adoptado, y que son las que fundamentan la petición de la defensa, ha manifestado su opinión sobre la cuestión pendiente. En parte alguna, ya sea dentro del proceso o, como bien decía el señor fiscal, fuera del proceso, porque también se vigilan las conductas extraprocesales de quienes son llamados a intervenir jurisdiccionalmente.
En parte alguna, y así tampoco se ha hecho saber, este tribunal, esta judicatura ha manifestado su opinión en orden a que algún acusado, todos los acusados deban ser absueltos o deban ser condenados, cuyo sería precisamente, como lo entiende el tribunal, una anticipación del dictamen sobre la cuestión pendiente. Reiteramos el parecer que forma parte de una convicción asentada en esta judicatura, que el concepto de cuestión pendiente no se vincula con lo que pueda estar debatiéndose en el momento. El concepto de cuestión pendiente es permanente, para lo que, y así se desprende por lo demás de los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales, que establece distintas causales, distintas situaciones coyunturales, circunstanciales, distintas situaciones objetivas y subjetivas, a virtud de las cuales un tribunal en principio competente puede perder su competencia y por lo tanto puede quedar inhabilitado para conocer del asunto. Pero no para conocer de un incidente, no para conocer de una nueva petición de sobreseimiento porque ya resolvió una anterior, no para no poder conocer de una nueva solicitud de discusión sobre autorización o no para acusar particularmente porque haya resuelto la anterior. Aquí no se trata que por vía de eventuales inhabilidades que no corresponden se pueda de alguna manera querer instalar un tribunal que no haya emitido su opinión con antelación. El proceso general, sea civil, penal, de cualquier naturaleza, supone pronunciamientos previos. Valga decir, por ejemplo, que hay ciertas excepciones en el ámbito civil que se pueden deducir por vía anticipada, por vía dilatoria o por vía previa o en cualquier estado del juicio, como lo llama la ley. Ciertas excepciones de carácter perentorias pueden renovarse en el curso del proceso y no por eso el juez que ya hubo de emitir un pronunciamiento en aquella medida va a entenderse inhabilitado para pronunciar sentencia definitiva posterior. Aquí no se trata, insistimos, de ir buscando el tribunal que pueda ajustarse a las pretensiones de una u otra parte. Simplemente hay normativa legal que respetar. Este tribunal, entonces, a la petición que formula la defensa que encabeza el señor Cárdenas y que se adhieren todos los demás, rechaza la petición de inhabilitarse graciosamente en los términos del artículo 124, pero lo hace sin costas porque estima que es una petición que en principio no está llamada a generar alguna controversia o alguna incidencia con contraparte. El tribunal dio la palabra por si alguien quería decir algo, pero como es una solicitud dirigida directamente al tribunal y para que la resuelva, incluso los procesalistas hablan, los doctrinarios del derecho procesal nacional hablan de que puede ser resuelta hasta en privado con una resolución por escrito. No es una controversia entonces pública más allá del debate producido y por consiguiente no da lugar a las costas en la materia. Asimismo se rechaza la petición de fijar un depósito previo para futuras incidencias teniendo únicamente presente lo que al efecto dispone el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, que regula de manera expresa y particular lo relativo a eventuales multas o consignaciones previas cuando se rechazan dos o más incidencias de esta naturaleza y no incidencias cualesquiera otras que sean. Por lo tanto, estando regulado expresamente la situación de rechazo de dos o más incidencias de implicancia o de recusación, y entendiendo que en esta segunda decisión no hay un segundo rechazo a una incidencia, sino que una mera solicitud que la ley permite para plantear amigablemente, como lo dice, en este caso por esa sola consideración este tribunal se exime de aplicar algún depósito previo para eventuales futuras incidencias. ¿Vamos a ver el tema? Sí. ¿Me dice? Magistrado, atendido lo resuelto, a ver, quiero en el fondo hacer una suerte de declaración de principio. La idea no es entrabar el desarrollo de la audiencia ni estar incidentando a cada momento, pero para nosotros es tremendamente importante las alegaciones que hemos formulado porque tienen incidencia de fondo más allá que podamos compartir unos criterios de cuestión pendiente. ¿Alguna otra defensa se adhiere? ¿La hace suya? Sí, señoría, esta parte ¿Los creyentes? Solo queda se basan en razón a la recusación o la petición de la implicancia. En razón de la recusación, Inhabilitación.
inhabilitación. Su señoría, tengo entendido que hasta el momento no se ha planteado, según lo que escuché, porque el tribunal a conocer debe ser la Corte de Apelaciones y por lo tanto no se ha planteado y no se ha hecho ninguna presentación, por lo tanto no se ha planteado. Lo que se hizo acá, su señoría, y el tribunal resolvió fue una propuesta amistosa de recusación, pero por algo el tribunal incluso ni siquiera accedió a condenar en costa y tampoco su señoría a fijar un arancel para efectos de un nuevo incidente. Bajo su punto de vista no se ha planteado la inhabilitación del tribunal, por lo tanto no ocurre lo del artículo 75. Eso en primer término, su señoría. Y bajo su punto de vista lo dejo a criterio del tribunal, pero creo, su señoría, que debe corresponder el rechazo. En el caso aludido que se argumentó, el caso vinculado a en que se pidió una declaración, parece que se pidió suspensión y creo que el tribunal no dio lugar a la suspensión y parece que el fallo de alzada dijo que debió haberlo hecho. Sí, así fue, ¿no? O sea, no que debió haberlo hecho, sino que dio la inhabilidad, pero ¿cómo se llama? El tribunal entendió que mientras no se hubiera planteado, y de hecho, muy coloquialmente, los abogados, mientras tanto, corrían a hacer la presentación, creo que fue la Corte Civil. ¿Y será eso lo que quiere el sistema procesal? Que sigamos una audiencia mientras alguien va a presentar un escrito. Es curioso, ¿no? Perdón, porque eso es En alguna causal de recusación, por el escrito, para el planteamiento de la recusación ante la Corte de Apelaciones, su señoría, y con instrucciones de mis colaboradores, obviamente, para hacer la presentación en el instante mismo, para poder exhibir por lo menos el escrito. Ese es el punto, su señoría. ¿Alguien más? Si no, para resolver. Una hora sobre la sesión. Entiende que bajo la argumentación sostenida por las defensas, aquí derechamente se ha planteado una petición de inhabilidad a la judicatura que habla, al tribunal en realidad, no hay que personalizar al tribunal en ejercicio. Y digo planteado, utilizo el mismo verbo que utiliza el artículo 75 del Código Procesal. Digo que nos hacemos cargo de manera explícita de lo que algo que a lo mejor nos hicimos cargo implícitamente hace un rato, respecto de ciertas alegaciones de alguna parte querellante que sostenía que, bueno, una vez que se plantee la recusación o la inhabilidad podemos conversar sobre aquello, pero antes no. Lo cierto es que sobre el punto, efectivamente el artículo 115, 116 y 118 del Código de Procedimiento Civil son los que regulan la manera de formular una incidencia de implicancia o de recusación, en este caso que ahora nos ocupa la recusación.
Y claro, esas normas son propias de un procedimiento principalmente escrito. Entonces, entiende este tribunal que una de las labores de la jurisdicción es también hacer integración del derecho, por la vía de hacer una hermenéutica que pueda conciliar normativas vigentes en plenitud y que por a lo mejor inobservancia, a lo mejor la propia dificultad de todo un sistema de instalación de un nuevo tipo de procedimiento que se ha venido dando en los últimos 15 años en nuestro país, no siempre puedan todas las normas adecuarse oportunamente o felizmente a los nuevos procedimientos. Entonces, así las cosas, no obstante una ley adecuatoria que hubo de dictarse y el esfuerzo tremendo y complejo que se dio la legislatura nacional para adecuar al nuevo sistema penal instaurado, por cierto que pueden subsistir situaciones en que el tribunal es llamado por vía hermenéutica, decíamos, a integrar el derecho, a darle una interpretación genuina que signifique en definitiva, como alguna norma por allí de la interpretación de los contratos existe, que hay que darle algún sentido a las normas y no permitir alguna interpretación que no. La solicitud de acusación entiende que está válida, oportunamente planteada y resta formalizarla, resta hacer los trámites propios del procedimiento escrito que es ajeno a este tipo de audiencia, a este tipo de procedimiento que nos gobierna en este proceso penal, y por lo tanto entiende el tribunal que debe armonizar las situaciones entre sí. Y eso supone eventualmente una suspensión efectivamente de la audiencia. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 75, tantas veces citado del Código Procesal Penal? Nos dice que y queremos aludir, aquí tomamos nota, a un contenido implícito de lo que, más que al contenido explícito de la norma. Porque explícitamente nos dice que planteada la inhabilitación del juez, en este caso entendía planteada por la vía de la recusación que se ha entendido planteada, quien deba subrogarlo, cualquiera de los otros jueces de este tribunal se entiende, continuará conociendo de todos los trámites anteriores a la audiencia de preparación del juicio oral, la que no se realizará, esta última, hasta que se resuelva la inhabilitación. Entonces, eso dice explícitamente, pero el contenido implícito evidente es que la norma impide llevar a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, entre tanto no sea resuelta la inhabilitación planteada. Y pongo énfasis en la frase no casual que impide llevar a cabo la audiencia de preparación de juicio oral, no la preparación del juicio oral, que es algo distinto, menor. Impide llevar a efecto la audiencia de preparación de juicio oral, porque la audiencia de preparación de juicio oral es algo más completo que la preparación propiamente tal, es algo que está expresamente regulado en todo un párrafo, el párrafo tercero del libro segundo, del título segundo del libro segundo, artículos 266 y siguientes, que precisamente establece ciertos principios de la ley de mediación, incluso anticipa, el juez, como decía, debe dirigirla y debe presenciarla en su integridad, ya de alguna manera asimilándose a lo que es el juicio oral, en cuanto a la presencia ininterrumpida del juez. Y luego la regula y dice que debe dar un resumen de las presentaciones y después debe dar la oportunidad a las partes acusadas que si no han hecho valer por escrito algunas excepciones que tienen derecho a hacerlas valer, las puedan hacer valer verbalmente. Algún tribunal subrogante o no inhabilitado el tribunal como está primitivamente llamado a constituirse, no se constituye, en definitiva sea otro tribunal quien resuelva tales presentaciones. No es el caso. Por algo entonces decimos que la expresión audiencia de preparación de juicio oral que utiliza el artículo 75 no parece casual y por lo tanto está vedado llevar a efecto dicha audiencia con todos los componentes que ella puede tener, incluidos esas excepciones previas y la posterior preparación sin lugar a ella, entre tanto no quede zancada y no quede resuelta la recusación deducida. Por consiguiente, hecho este discurrir, esta interpretación que este tribunal estima que es la que corresponde hacer en este caso, armonizando procedimientos verbales con procedimientos escritos, o principalmente verbales,
con procedimientos principalmente escritos, este tribunal resuelve, primero, que entendiendo planteada la recusación, corresponde dar el término prudente y necesario para que la misma sea formalizada, entendiéndose por tal cumplir los requisitos formales y materiales de que hablan los artículos 115, 116 y 118 del Código de Procedimiento Civil para ante el tribunal respectivo, que en este caso es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad. En segundo lugar, como esto no puede quedar en la indefinición, otorgar un plazo que se estima muy prudente para estos efectos, para el fin de la formalización de esta recusación, hasta el día de mañana inclusive, 13 de mayo, para que quien aquí ha anunciado recusación la formalice, insisto, y deduzca para ante el tribunal pertinente y con los trámites bancarios incluso y de otra índole que es necesario hacer en este punto. Verificado entonces que se ha cumplido con la formalización de la recusación y en definitiva queda planteada derechamente la recusación, este tribunal quedará inhabilitado de pronunciarse, pero además desde ya queda suspendida la tramitación de esta causa hasta que el tribunal no reciba la resolución de su superior jerárquico recaída en la incidencia de recusación que aquí se ha planteado y que este tribunal la ha tenido por plantear. No disponiéndose entonces que pueda tener lugar alguna eventual continuación, porque dado el estado procesal en que se ha deducido tal incidencia de recusación y conforme a lo ya razonado, ello no resulta posible. Este tribunal entonces suspende esta audiencia hasta que se tome debido y oportuno conocimiento de lo que se resuelva sobre aquella acusación, para cuya formalización se otorga un plazo que estamos dispuestos a reconsiderar, pero parece que es bastante prudente de que mañana, ¿no? Hayan pedido incluso que era solo hoy día. Bien, ¿algo más de momento? La Fiscalía.